Chiquillos, vamos a empezar. Este es el momento. Ahí vas a empezar, por favor. Señoras y señores, esta tarde, para el deleite de su imaginación y también, por qué no decirlo, de su cultura general, mi amigo Andrés Balso, pintor, y quien está frente a ustedes, Omar Saldivia, cuenta cuentos, vamos a traer para ustedes una historia que, como ya le contábamos antes, pertenece a nuestra tradición oral, pero también ahora ya a nuestra tradición escrita. Porque si bien esta historia partió en los campos de Carahue hace más de 100 años, de oído a boca, de boca a oído, como ya les contaba antes, desde el 2018 tenemos el gusto de tener un libro maravilloso llamado Sabiduría Chilena de Tradición Oral, donde lo pueden encontrar. Así que si se quedan con gusto o esta adaptación les parece extraña y algo como que no les calza, vayan y busquen, no el original, pero al menos sí lo que ya está escrito. Porque como les decía en un comienzo, esta historia es un tesoro. Y no es como el tesoro de alguien más que viene y te lo muestra así en la cara, ah, mira mi tesoro, no, no, no. Porque esta historia, este cuento que nada tiene que envidiar a los cuentos de los hermanos Grimm, a los cuentos de Charles Perrault, es un cuento maravilloso que es un tesoro tuyo, 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 tuyo y tuyo también. Y tuyo también. Porque esto es nuestro folclore, este es el conocimiento y la sabiduría de nuestro pueblo. Y dice así entonces, el cuento llamado La princesa del retrato. Y este cuento es lo que dicen los que cuentan, que hace mucho, mucho tiempo atrás había un príncipe que había salido a dar la vuelta al mundo, o más bien, muy probablemente, entre nosotros, yo creo que su papá lo mandó. Porque ese príncipe era un príncipe adolescente que andaba puro adoleciendo por la vida de la adolescencia. Entonces ustedes saben, quienes han tenido la experiencia y quienes no, bueno, quienes no, si han sido adolescentes, hagan algo de memoria, que uno es más o menos como complicadito en esa edad. Entonces el padre, que por cierto ya estaba bastante viejo, el rey, no sabía qué hacer con este cabro así tan adolescente que andaba adoleciendo por la adolescencia, decidió mandarlo a dar vueltas por el mundo. Y así anduvo como por un tiempo. ¿Y tú qué? Así como por un año sabático. Y andaba dando vueltas por el mundo, cuando de pronto en sus andanzas, sin tener mayor motivación, sin que nada le llamara la atención, acostumbrado a que todo como que lo tomaba, de pronto iba por el camino, cuando alguien llamó su atención, y es que al fondo del camino, árboles por un lado, árboles para el otro, allá a lo lejos venía caminando un hombre que portaba en sus manos una especie de cubo metálico resplandeciente, un sombrero alto y un montón de cachivaches y cosas que andaba trayendo. Entonces el príncipe lo miró a lo lejos y le llamó la atención. Qué raro este personaje que anda trayendo un cubo como así medio metálico, un montón de cachivaches, como que pareciera como que... Y ese sombrero además tan como... Y le dio ganas de tener un sombrero. Pero más que nada le llamó la atención ese cubo metálico extraño, como otras cosas que andaba trayendo tantas cosas. Y a medida que comenzó a avanzar por el camino y el hombre comenzó a acercarse a él, le llamó la atención otra cosa. Y era que ese hombre tenía una sonrisa, y en esa sonrisa un diente de oro. Qué raro. Que solo había vivido en el palacio, no conocía de gente que tuviese dientes de oro, si bien conocía del oro. Y ya cuando siguió avanzando y estuvo como casi como a la distancia misma de verse uno con el otro y de reconocerse entre sí, le terminó de llamar la atención los ojos del hombre. Y el tono lastimero con que inmediatamente ¡fum!, lo miró. Y extendiendo sus manos,
y dijo, ¡guau! 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 Porque en aquel momento aquel joven vio algo que por primera vez concitó su atención más de 5 segundos. Porque entre todos esos cachivaches y esas cosas y ese personaje misterioso, todo eso ya había quedado atrás. Porque lo que verdaderamente llamaba su atención era que entre todas esas cosas ese hombre tenía un retrato. Un retrato de una joven misteriosa, porque apenas si se le podía ver el rostro, pero eso fue suficiente. Porque en ese momento el joven, como si hubiese sido prendado por un encantamiento, como si hubiese venido un hada y le hubiese dicho ¡pling! Quedó obsesionado con el retrato en sí, con el arte dispuesto, con el marco quizás, pero sobre todo con esa mirada y con esa joven. Y un pequeño miedo apareció en su ser. Quizás es un retrato demasiado antiguo y ella ya está muerta. Quizás es solo fruto de las fantasías de un artista y en realidad nunca existió. Pero un tercer estremecimiento despertó en él la esperanza. Quizás está viva. Y quizás este es el destino, que después de todo mi año sabático por fin haya logrado encontrar algo que me llame la atención, y que eso que me llama la atención es esta mujer. Y entonces comenzó a hablar con el hombre, pero el hombre no lo prestó mucha atención. Y siguió su camino, pero él ya tenía lo que necesitaba, el retrato. Y con ese retrato la misión era evidente. Porque únicamente podía hacer una cosa ahora que ya tenía el retrato. Buscarla. Y entonces agarró el retrato y siguió por el camino, pues siguió avanzando, pero era emocionado. Llegó a la siguiente ciudad y en la ciudad de pronto vio a alguien que estaba ahí en el suelo, como sacándole algo a una mochila. Le dijo, oye, ojalá sea su mochila, no la de alguien más. Lo pensó, de pronto se acercó y dijo, oiga, ¿usted ha visto esta princesa? Ah, ¿Usted ha visto esta princesa? Ah, ¿Usted la vio? ¿La vio? Usted tiene... ¿Usted la ha visto? ¿Usted ha visto esta princesa? ¿Usted ha visto esta princesa? ¿Usted ha visto? Pero nadie había visto esta princesa. Entonces hizo lo único que podía hacer. Lo que obviamente este adolescente, todo adolescente que anda adoleciendo por la adolescencia, iba a ser, siendo el ser que era en aquel momento. Ya sabía lo que quería, pero no sabía cómo lograrlo. Entonces agarró una paloma mensajera. ¡Papá! Sí, se podía leer el llanto de ese joven en la propia carta que después el rey tuvo que leer. Papá, finalmente he encontrado lo que quiero, pero eso que quiero es encontrar a una princesa que está en el retrato, pero no tengo cómo encontrarla, entonces, por favor, necesito que me ayude, por favor. Deposítame, papi. ¡Ah! Porque no es que no se le hubiese ocurrido nada, sí se le había ocurrido algo, pero eso que se le había ocurrido... Y aquí vamos viendo cómo son los cuentos. Y vamos viendo cómo siempre al comienzo nuestro héroe nunca está listo del todo, y por eso tiene que seguir su viaje. Porque la idea que se le ocurrió para encontrarla no fue otra que la de mandar a construir un hotel con la única misión de dar alojamiento gratis a todo el que pasara por ahí, pero que antes respondiera a la pregunta si la habían visto o no. Un hotel entero únicamente hecho para encontrar a la princesa del retrato. Pero que a él le pareció la mejor de las ideas. Al rey no le pareció tan buena idea. Pero por primera vez en mucho tiempo ese joven estaba obsesionado en algo que no fuese estar así como, ay, que no quiero nada, que no quiero nada. Y dijo, bueno, ya, está bien. Y así pasó el tiempo.
dentro de su hotel y el príncipe estaba ahí en la puerta del hotel recibiendo a todo el mundo cuando entraba. Decía, no, pase nomás adelante, no se preocupe. Pase todo el rato. La noche es completamente gratis, comida, pase. Pero antes de irse, recuerde pasar por aquí. Y así era, porque cada huésped de aquel hotel tenía que pasar y antes de salir del hotel tenía que venir y tenía que ver muy detenidamente la pintura. Porque obvio, o sea, el hospedaje, sí lo vi, no, mira bien. Y ahí se queda así, no, si estoy seguro, no se parece a nadie, no. Un mes. Y muchísimo oro después, todo fue completamente inútil. El príncipe tras un mes no había avanzado en lo absoluto. Habían pasado por ese hotel cientos de personas. ¿Disto qué? Si no miles de personas. Se corrió la voz y al menos todos en esa ciudad iban al hotel, aunque vivieran en la misma ciudad. Con el señor, así con la familia. Y total, se corrió la voz. Pero tras un mes, el príncipe aceptó que su plan había sido una estupidez y que perfectamente podría estar en cualquier otro lugar del planeta y a menos que justo alguien pasara por ese hotel y que justo estuviese dispuesto a decir no la iba a encontrar jamás. Así que muy deprimido, tras un mes entero, tomó su retrato y comenzó a caminar. De caminar. Los más felices en ese momento fueron los que se quedaron a cargo del hotel, porque de pronto un día se despertaron y como que el príncipe no estaba, las cosas siguieron y mientras estuvo siguiendo los recursos ese hotel siguió. Reconocido en el mundo entero. Pero eso ya es otra historia, de cómo ese hotel finalmente se terminó haciendo parte de todos los trabajadores y ahora una excelente cooperativa que además administra una cadena de hoteles por todas partes del mundo. Pero eso es otra historia. Porque la historia del príncipe es que él siguió caminando, triste, deprimido, hasta que llegó a otra ciudad, una ciudad donde nadie lo conocía, y ya sus ropas estaban más ajadas, su ánimo estaba peor, olía feo, si no se había bañado hace un rato, y sentado en una fuente estaba llorando un día. Y a todas las personas que pasaban él le decía, ¿conoce? ¿La conoce? ¿La conoce? ¿La conoce? ¿La conoce? ¿La conoce? ¿La conoce? ¡Cacha! Ya hasta el príncipe la conoce, ¡guajajajaja! Los niños ya se reían de él, le tenían apodo. Sentado siempre en la misma fuente, ¿la conoce? 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 ¡Sí! Señora, no juegue conmigo, ¿la conoce? Sí. Una anciana. De entre toda la gente que andaba por ahí. No se ve la anciana. De todas las personas, solo ella la había reconocido. Y no solo la había reconocido, porque le había dicho que la conocía muy bien, que te contra súper bien. No. Más que eso. ¡Exacto! ¿En serio? Dijo él. Sí, dijo, yo soy su. Oh, dijo él. O sea que ella su. Nieta. Oh, nieta. Y sí, efectivamente. Oh, en serio, sí. Y como yo soy su... Ya, bueno, se entendió. La he cuidado desde muy pequeña. Y te voy a decir quién es. Ella es nada más y nada menos que la princesa que vive en ese palacio enorme que está ahí. Es la única hija del rey, que es mi...
Hasta ahí. No, nieto, porque sí. Después podemos aprender esto. Está bien, pero gracias. Y ella, no obstante, hijo mío, tienes un gran problema. Se ve que tus sentimientos son honestos, dijo la abuela, que lo vio ahí todo hediondo, cochino. Y cuando escuchó su historia, que se había obsesionado solo con verla en un retrato, dijo, bueno, aparte ella conocía a su nieta, y pensó que no le vendría mal conocer a un príncipe. Pero había un problema, le dijo ella, y es que a mi nieta solo la dejan salir 3 días al año de ese castillo terrible, porque el rey es medio así a la antigua, ¿sabes? Dijo ella, la tatarabuela. Pero aún hay esperanza, le dijo, porque si logras atraer su atención, probablemente tengas chance. ¡Ah! Dijo él, que hasta ahora no tenía ni siquiera referencias de dónde andaba y deseando que la suerte fuese tan buena como hasta ahora, que por puro azar se puso a caminar y llegó justo a la ciudad donde vivía la princesa. ¡Ah, qué excelente! Y justo por suerte se encontró con la tatarabuela. Estaba esto claro. Próximamente iban a estar juntos, se iban a conocer y naturalmente era obvio, se iban a conocer, se iban a estar por siempre juntos, felices por siempre, porque así son los cuentos. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Le dijo el príncipe a la abuelita. Y la abuelita le dijo, lo que tienes que hacer es llamar su atención. Pero verás, ella está acostumbrada a tantas cosas, tanta cosa lujosa, pero todas las cosas que le traen sus pretendientes las puede encontrar en cualquier lado con suficiente. Así que yo creo que si tú quieres llamar su atención, ya sé, vas a tener que mostrar algo muy, muy preciado. Lo que sea, abuela, dígame. Sacando su tarjeta postalista Royal. Dígame, abuela. Y entonces la abuela le dijo lo que tenía que hacer. Al día siguiente, primer día, se abrieron las puertas del palacio. Y toda la gente se había aglomerado porque en aquel lugar todo el mundo conocía la belleza, lo misterioso, lo atractiva que era esa princesa así como misteriosa que salía solamente 3 veces al año. Entonces todos estaban así como en el pueblo reunidos cuando se abrió las puertas, y entre esas también estaba el príncipe, ¿verdad? Y en cuanto salió la caravana, toquetón, salió la caravana por ahí, se fue a dar la vuelta, el príncipe entonces comenzó a buscar aquello que había buscado, y se dio cuenta de lo que tenía entre sus manos. No. Muy cerca. ¿De qué forma es el mundo? No me digas plano, por favor. ¿De qué forma es el mundo? Lo que tenía en sus manos era una esfera. Efectivamente, pero no cualquier esfera, porque esa esfera estaba hecha de un metal particular. No, el estaño no. ¿Qué es eso? ¡Oro! Una esfera dorada, cubierta de perlas, que en cuanto fue la caravana, tacatán, por ahí, y arriba de la caravana iba entonces la princesa sentada con sus velos, mirando a lo lejos nada más, y todos, qué misteriosa, qué tranquilo. Y entre ellos estaba el príncipe. Aquí, mírame, dijo, mostrando entonces la esfera dorada en lo alto, levantando una de sus manos y así entonces llamando su atención. Ella quedó tan prendada, más que de la esfera, de él inmediatamente. Pero no iba a ir así de frente a hablar con él. Así que le dijo a su abuelita que la pusiera en contacto, que ella quería comprar esa esfera. Y la abuelita, obviamente, que ya estaba en el plan, le dijo que no, que aquel joven no quería venderle la esfera. No, abuelita, no. Ese joven te la quiere regalar. Bueno, ya, dijo ella.
Al día siguiente salió a dar toda la vuelta nuevamente, caravana, todo lo demás, toda la gente. Y ahora había llegado gente desde otras ciudades, se habían aglomerado para ver a esta princesa. Y entre todo eso estaba nuevamente nuestro príncipe, que estaba entre todas sus cosas y que estaba sacando de ahí lo segundo que había logrado conseguir, que le había salido un ojo de la cara, porque en realidad ya estaba pensando que esa abuelita tenía algún negocio con el que vendía las esferas de oro, porque esa sí que estaba ultra mega hiper cara. Porque si la primera estaba cubierta así como de perla, esta otra estaba cubierta de zafiro. Entonces como que ahí, entre medio de todo y toda la gente, la princesa ya ahora ya venía en la caravana por dentro en cierta forma igual como ya no tan indiferente, anhelando a ver si estaba ahí nuevamente el joven, y efectivamente ahí estaba, lo vio así como que no lo veía y de pronto vio que ay, otra esfera, oh pero es distinta, pero por supuesto lo mismo, oye abuelita, ¿podrías decirle al joven que me venda su esfera? No, si te la quiere puro regalar. Le dijo la abuelita que el joven le estaba diciendo. Y dijo, ¡ay, ya, mira tú, qué bueno! Avancemos rápido el tiempo, dijo la princesa. Y entonces la vuelta vino, avanzó rápido el tiempo. El cuento, al otro día ya estaban de vuelta ahí en la calle. No puedo esperar más. Vio a lo lejos al joven y ahora ya ella a lo lejos lo miró. Y él se dio cuenta de que ella lo estaba mirando. Y ella lo quedó mirando mientras iba pasando, y ella no miraba la esfera, que era igual de oro, cubierta de diamantes, pero lo estaba mirando a él. Dejando caer uno de sus velos, abuelita, quiero escaparme con él. ¡Oh! La princesa después de 3 días ya lo tenía decidido. Y la abuelita quedó un poco como preocupada, pero por otro lado en cierta forma aliviada de que por fin esa pequeña tuviese algún interés, que no fuese simplemente andar dando vueltas por ahí por el palacio, pidiendo uno que otro capricho de aquí para allá, de aquí para allá. Y entonces comenzó a suceder que la abuelita comenzó a hacer de alcahueta. ¿Sabes lo que es una alcahueta? No. ¿Sabes lo que es una alcahueta? No es un maní, no es un alcahuate, no es un cacahuate. ¿Qué es una alcahueta? Una alcahueta, esa palabra antigua. A ver, alguien lo sabe por ahí. Alcahueta. ¿Ah? ¿Cómo? Cahuinero, alcahuete, sí, pero más por acá. Es cahuinero, pero por sobre todo, un alcahuete es alguien que le gusta el chisme. Claro que sí, eso, sí. Pero sobre todo le gusta estar metido en el chisme de compinche. Alcahuete. Entonces, un alcahuete, siendo esta la abuelita alcahuete, lo que ella hacía era que comenzó a llevar cartas de un lado para otro. Y entonces llevaba las cartas que ella le escribía a él y las leía entre medio. Y le dice, se ruborizaba la abuelita, se acordaba de su viejo tiempo antiguo. Traía entonces la otra, de aquí para allá, de aquí para allá. Y así fue que sucedió que después de un mes, finalmente el plan era perfecto. La noche más oscura del mes, ella iba a bajar por la torre del castillo, él la iba a estar esperando en su caballo, se iban a subir juntos e iban a marchar hacia lontananza, es decir, lejos, hacia el horizonte, completamente rebeldes y sin la autorización de sus padres. ¡Ay, el sueño perfecto! Esa misma noche, la noche anterior, el príncipe apenas pudo dormir en su pensión, estaba ahí, se fue al establo donde estaba su caballo, Rocinante. Oye, Rocinante, amigo mío, mañana es el gran día, no te caigas, Rocinante, tranquilo, los nervios son muy fuertes, yo lo sé, pero todo va a salir bien, se va a ir conmigo. Ay, Rocinante, tú siempre has sido mi gran amigo y por fin este cuento está llegando a su fin, vamos a ser felices por siempre, Rocinante. ¿Qué hubiese sido de mí sin ti? Muchas gracias, amigo. Y así se quedaron hablando toda la noche con Rocinante. Rocinante, y el otro seguía hablando. El otro día llegó el día, la mañana, la tarde, la noche de nuevo, y finalmente se acordó de la cita y se fue entonces y llegó justo antes. Oh, bien, media hora antes. Yo pensé que iba a llegar tarde, pero llegué bien. Aquí es el lugar, sí, perfecto. Ahí está entonces a la ventana, apareció la viejita, sí.
el árbol, se bajó del caballo, dejó el caballo ahí al lado, y entre que estaba esperando, bajo un sueño, y se miraba así, así total me apoyo aquí un poquito, y se apoyó en el árbol y... Y el caballo... ¿Ya estás listo? ¿Ya estás listo? Pero el caballo, ¿dónde se metió? Y justo por esas cosas de los cuentos, en ese camino oscuro, iba pasando un soldado que venía de vuelta de la guerra sin mucho que hacer y de pronto va pasando por ahí y escucha, ¿estás listo? ¿Sí? Voy a bajar hasta el caballo. Bueno, baja. Y entonces vio el caballo y vio el tipo al lado. El soldado se acercó. ¡Baja nomás! Se subió al caballo y ella, que en mitad de la oscuridad no se dio cuenta y con los apuros, bajó entonces rápido. ¡Ya estamos listos! ¡Fum! Saltó, ¡pum! Cayó encima, se agarró entonces de aquel hombre. ¡Vámonos! Dijo. ¡Ya, pues! ¡Vámonos! Dijo el soldado. Y el otro. Y en este momento los personajes se han separado y no podemos seguir a los dos a la vez. Solo podemos seguir o a la princesa o al príncipe. ¿A quién quieren que sigamos? Levanten la mano, vítores o quien sea, quien quiere que sigamos la historia del príncipe. ¡Ok! Levanten la mano, gritos y vítores para quienes quieren que sigamos la historia de la princesa. Gracias. Son los vítores más silenciosos que he escuchado, pero como digo en instrucción, está bien. Sigamos entonces rápidamente la historia de la princesa. La princesa iba atrás de este tipo en mitad de la oscuridad, ¿verdad? Y iban avanzando y se iban acercando entonces al bosque. Y cuando iban hacia el bosque, de pronto iban ahí. La princesa de pronto como que... Ya, princesa, dijo el otro. Aquí adentro del bosque tengo una cabañita, vamos a ir para allá. Y entonces la princesa se dio cuenta que ese no era el príncipe, ni siquiera sabía quién era, pero sabía exactamente a aquel lugar se iban. Y la princesa, en menos de un segundo en su mente, todos los escenarios. Y su mente en menos de un segundo, ¿cómo salgo de esto? No, sigamos adelante nomás, y al otro lado del bosque hay una ciudad mucho mejor. Aparte, si nos quedamos en la mitad del bosque, los hombres de mi padre nos van a encontrar, y a ti te van a llevar al calabozo. Mejor sigamos de largo. Bueno, princesa, bueno, dijo entonces el soldado. Y el soldado siguió cabalgando, hasta que finalmente se hizo de día. Y cuando se hizo de día todavía estaban en lo profundo del bosque y seguían avanzando, pero ya estaban llegando al límite del bosque y por tanto al final de aquel lugar. Y pensando en eso entonces, cuando llegaron ya al límite del bosque y se veía a lo lejos la ciudad, se detuvieron ambos, se bajó entonces el soldado, la quedó mirando de frente, ella por fin lo miró. Y el soldado la miró y le dijo, ya, princesa, hasta aquí llegamos. Y ella,
Por supuesto que sí, obvio que sí. Pero ¿antes qué, princesa? ¿No esperarás que yo esté así como así, muerta de hambre? ¿Para eso me trajiste acaso? Primero dame algo de comer, al menos. Mira, ni siquiera te pido que lo compres tú. Yo me manejo sola, toma, y le pasó una moneda. Aquí anda cerca del pueblo, tráeme un buen caldo, y después del caldo, dijo la princesa. Y el soldado dijo, bueno ya. Y agarró entonces la moneda, que era una moneda, nunca había visto una moneda de ese calibre. Así le dijo, me compro un caldo para mí, pensó en el camino, ningún problema. Agarró entonces la moneda, se fue entonces para allá, y cuando se fue para allá, la princesa, ni tonta ni perezosa, Rocinante, mira dónde nos metimos. Rocinante, ahora estamos nosotros. Nosotros, nada nos separará. Y entonces la princesa se subió a aquel caballo cuando ya el soldado se había ido a lo lejos, agarró el otro camino y así nada más comenzó tacatán, 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 a galopar, a galopar, a galopar y a galopar en una dirección completamente contraria, tratando de atravesar nuevamente el bosque, yéndose a lo completamente desconocido. Hasta que después de varios días de penuria, ella sola atravesando el bosque, únicamente con Rocinante, ambos ya extenuados, finalmente llegaron a una nueva ciudad. Una ciudad donde había un palacio gigantesco, hecho de bronce, completamente de bronce. Y en cuanto llegaron a aquella ciudad, completamente fatigados y extenuados, entraron y lo primero que ella vio fue un cartel. Un cartel que decía, se busca. El príncipe, mientras tanto... Quiero noche más iluminada, pensó. No, ya tenía el caballo de la princesa. No, el caballo de la princesa. Tranquilo, dijo, se sentó. No, vamos, todo este viaje para esto, todo para llegar a esto, cuando de pronto escuchó, ¿y tú qué haces aquí? Y abrió los ojos y la abuelita. Ayer salieron los hombres del rey buscándote. Se supone que te escapaste con el... Se supone que te escapaste. ¿Dónde está mi niña? No sé, dijo él, se levantó, yo llegué aquí, me quedé solo un momento nada más, pero parece que no, parece que me quedé dormido. No. Mi niña se fue con alguien y no sabemos a dónde. No se preocupe, de verdad no se preocupe, le prometo que la voy a encontrar. Le prometo que la voy a encontrar. Y diciendo eso, fue entonces hasta un establo, sacó la tarjeta esa así, la dorada, la Shan, se compró otro caballo, no era tan bacán como Rocinante, pero era un caballo honesto. Se subió entonces ese caballo y sin saber hacia dónde, la había perdido una vez, le había tomado la fortuna misma llegar a encontrarla y ahora la había perdido de nuevo. Entonces, desesperado, simplemente hizo lo que uno hace cuando está desesperado, y eso simplemente es vagar. Y vagar tratando de que mientras caminas, mientras te mueves, algo aparezca. Es como si uno buscara que el mundo te lanzara algo de frente. Y vagando, se fue atravesando bosques y ciudades, y ya después de un par de meses ya había perdido todo el contacto con su padre, volvió a verse demacrado. Se le acabaron incluso los recursos, pero por primera vez en su vida no le importó y siguió buscando. Podría decirse que muy dentro suyo todavía conservaba la esperanza cuando ya habían pasado más de 10 meses, casi un año. Pero sabía que las posibilidades día que pasaba eran cada vez más difíciles. Hasta que por aquellos azares del destino sucedió algo. Porque así son los cuentos, y a veces incluso la vida. Sucedió que tanto el príncipe, por su lado,
como el soldado por otro, llegaron a una misma ciudad. Una ciudad con un enorme castillo de bronce. Y en esa ciudad ambos fueron a pedir trabajo al lugar donde se le daba trabajo a la gente que venía de afuera, extranjera, y que querían trabajar para el rey. Y ambos llegaron y fueron atendidos, y a ambos se les dio un ticket para que esperaran su turno. Y mientras esperaban su turno y para asignársele algún trabajo, si es que era de utilidad, ambos se fueron a la mesa de la cocina del palacio, donde estaban todos los demás hombres que iban a trabajar en la siguiente jornada. Y como uno más de entre ellos se sentó el príncipe. Y como uno más comenzó a escuchar lo que los hombres alrededor de la cocina comenzaban a hablar. Y todos eran hombres de experiencia, todos habían tenido dramas terribles, algunos habían perdido hijos, otros habían perdido esposa, otros habían perdido la memoria, no sabían dónde andaban. Y otros comenzaron a contar su historia. Uno era verde, así como que parecía un ogro, decía que le había quitado su pantano. Otro vivía en el bosque tranquilo hasta que dijo que una cabra chica, así como con una caperuza roja, lo funó. Otro que era un constructor de casa y 3 cerdos jamás le pagaron lo que le querían debiendo, y cuando fue a cobrar le inventaron todo un trauma. Casi lo queman vivo a ese pobre, contaba él. Y mientras todos los hombres comentaban a contar sus dramas, sus aventuras, sus desventuras, el príncipe solo escuchaba cuando finalmente, en el fondo de la mesa, ¡ja, ja, ja, ja! Eso no es nada, dejen que yo les cuente mi historia. Yo durante un tiempo fui un soldado. Estuve en grandes batallas. Probablemente ninguno de ustedes hubiese durado 10 segundos contra mí en el campo de batalla, ¿saben? Pero para mi mala suerte las batallas acabaron y tuve que volver a mi ciudad de origen. Y miren cómo es de loca la vida. Yo venía pensando qué hacer, dónde irme, qué iba a hacer de mí el otro día. Pensé buscar trabajo ahí mismo, ¿no? Pero cómo es de buena la cosa a veces. La fortuna me sonrió, vos cabros, me sonrió. Porque díganme a quién si no, en mitad de la noche caminando, tiene la mansa suertecita. Al lado de un árbol había un jutre, un tipo. Un jutre dormido, ahí echado. Se veía que llevaba tiempo, parece, sin dormir, porque el sueño no se lo quitaba a nadie. Y al lado, no me van a creer, un caballo pura sangre. De los rocinantes, esos que le dicen. ¿Y ustedes qué creen que hice, Obvio, pues si uno no andará así botando la suerte, si las cosas aparecen a veces una vez en la vida, hay que saber ocupar la suerte. Y aparte, esa noche, la suerte no me sonrió una vez, porque si les cuento la verdad, no sé si les cuento mejor esto, no sé si debería contarles, cabros. Pero ya, bueno, ya fue. No solo me llevé un caballo esa noche, esa noche justo venía bajando de una ventana una princesa. ¡Ja, ja, ja! Yo, con una princesa, Y la muy tonta me confundió con, al parecer, su enamorado, se subió a mi caballo y me la llevé. Y me la llevé para el bosque. ¿Qué se creen ustedes? ¿Cómo creen que la pasaba? No la llevamos para el bosque. Y estaba en eso, cuando de pronto el príncipe, que estaba al otro lado de la mesa, escuchó todo eso. Y cuando escuchó simplemente lo último, su mente fue como que unas alarmas tremendas y los apoderó de su ser. Se nubló todo, no vio más, fue como que una pantalla negra, comenzó a escurrir la sangre y lo único que vio al final fue la cara de aquel jutre y no supo qué fue lo que ocurrió porque en ese momento se puso de pie
Se paró encima de la mesa, pasó al lado del leñador, tomó la herramienta del leñador y aquí atención. Yo tengo menores de edad presentes. ¿Menor de edad? ¿Menor de edad? ¿Sí? ¿Menor de edad, verdad? ¿Sí? ¿Menor de edad? ¿Usted? ¿También? ¿Menor de edad? ¿Sí? ¿Menor de edad? ¿Sí? Oiga usted, menor de edad. Ya. Entonces, todos los menores de edad, lo que viene ahora, y si no es todo responsabilidad de alguien, nos vamos a tapar la cara, porque lo que viene, esto es gesto, esta imaginación, ¿no? Lo mismo, ya, pero este es mi, bien, gracias, eso. Entonces, se tapan la cara, porque lo que viene a continuación es un acto de violencia, entonces yo no puedo, así nomás, ¿listo? Este es el momento de la censura, ok, ya, excelente. Eso, muchas gracias, muchas gracias, menor de edad. Eso, gracias, muy bien, ya, a ver si. Para todos los adultos. ¿Ok? ¿Ya? ¿Pasó? ¿Ok? Y entonces lo que ocurrió después, el príncipe ya no le importaba nada en realidad. De una u otra manera su historia iba a llegar a su final. Porque sabía lo que había hecho y sabía que lo que había hecho estaba mal. Pero a diferencia de todas las otras veces en su vida donde siempre había encontrado la forma de sacársela o echarle la culpa a alguien más, ahora dijo, yo fui, hagan justicia. Ya no tengo nada por lo que vivir. Y diciendo eso, efectivamente, todos los que estaban ahí quedaron conmocionados, fueron, lo agarraron, lo llevaron entonces hasta los tribunales, y los tribunales lo llevaron entonces hasta lo profundo de aquel palacio hecho de bronce. Y mientras estaba esperando la justicia y estaba amarrado, pasó por frente de los establos. Y cuando pasó por frente de los establos, de pronto escuchó... ¡Ya avanza, avanza! Rocinante estaba en el establo. Pero bueno, ojalá nos hubiésemos encontrado en mejores condiciones. Por último, antes de morir, pude ver a mi amigo. Algo es algo, pensó el príncipe. Y fue llevado hacia dentro entonces del palacio, donde lo llevaron finalmente, después de mucho tiempo, ante la justicia del ministro del rey, que estaba frente a él con su sotana oscura, grave, mirándolo. Y así dices que esta fue tu historia, dijo entonces el ministro. Cuando el príncipe ya le había contado todo lo que yo les acabo de contar, porque ahora les cuento que en realidad toda esta historia que les acabo de contar era el príncipe contándole al ministro todo lo que le había pasado y cómo había llegado ahí. Y me dio rezo y ahí estaba entonces. Sí, es verdad todo lo que he contado, pero si quieren mi vida es suya, la verdad. No voy a mentir, no voy a buscar excusas, hagan lo que tengan que hacer. Sí, hice todo lo que hice por lo que hice. Así como suena de tonto, me obsesioné con un retrato, puse un hotel gigantesco, me encontré con una abuelita, no sé cuánto, que me dejo con esas esferas, pero me quedé dormido, fui un estúpido, pagué por todo, pagué de aquí para allá, me quedé sin uno, finalmente terminé cometiendo, ¿sabes qué? Hagan lo que quieran, esto es la verdad. Y entonces el ministro le dijo, la justicia se hará. Pero tengo una sola consulta, con la que quizás pueda salvar tu vida. ¿Tienes alguna forma de probar que lo que has contado es cierto? ¿Alguien que ratifique tu historia? Y aquí, si no se les ocurre a ustedes, esta historia va a terminar muy mal. Porque el cuento original sí se le ocurrió al príncipe, con los mismos elementos que le acabo de pasar a todos ustedes. ¿Alguien puede corroborar tu historia?, dijo el ministro al príncipe.
La abuela estaba en una ciudad muy lejana, distante, no había tiempo para mandarla a El buscar. caballo. La princesa. Todos nosotros. La verdad está en nuestro interior, bien, sí. Pero en un sentido más concreto, toda la razón. Ya sé, dijo el príncipe, ya sé. Por alguna extraña casualidad que yo no tengo idea cómo, hay alguien en este palacio que puede corroborar que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Quién? Dijo el ministro. Rocinante, mi caballo, que está entrando, tráiganlo. A ver, que lo vayan a traer. Y efectivamente un guardia vino y el caballo, en cuanto pudo entrar al palacio, entró así. Llegó bailando, entonces el caballo se acercó y el otro que estaba encadenado dijo, ¿puedo? Sí, puedo. Y entonces viene Rocinante corriendo, entonces a galope, y entonces se acerca, lo abraza como puede, pero acto seguido Rocinante gira y va a ponerse a los pies del ministro. Y el ministro entonces lo quedó mirando y dijo, tontito. Porque en ese momento, espérame aquí, se muere un minuto y aquel que estaba vestido de ministro de pronto se descubrió que era nada más y nada menos que ¡pah! ¡Pausa! ¿Se acuerdan que la princesa llegó a aquella ciudad con un castillo de bronce y que justo cuando llegó vio un aviso enorme que decía se busca ministro nuevo para el rey? Y la princesa, como no era nada tonta, sabía que como eran aquellos tiempos, ella sí de princesa nada más, no lo iba a lograr. Pero sabía que tenía lo que hacía falta para el puesto, por lo tanto, desde ese momento y hasta ahora que en este cuento se está revelando, se había hecho pasar por hombre durante todo ese tiempo. Y no solo eso, sino que haciéndose pasar por hombre fue la mejor ministra de ese gobierno. Si cuando ella llegó, ese pobre presidente estaba así contra las cuerdas, y en un par de meses, casi en un año, ella logró hacer de un reino que ahora estaba. Y fue por eso mismo, por el cariño que ese rey tenía con ese ministro, conociendo su secreto, que cuando finalmente todo esto se develó, no hubo problemas en mover los contactos para lograr un perdón. Y ese perdón se le dio al príncipe única y exclusivamente por intersección de ella. Porque sin ella ese príncipe estaba a que frito condenado, y ustedes me dirán después, aquí después lo podemos conversar, qué le vio a él. Pero lo que sea, los unió. Porque cuentan que desde ese momento ambos se quedaron juntos en aquella ciudad maravillosa con un castillo de bronce. Se quedaron juntos a vivir, se casaron, hicieron su vida en común. Y cuando el rey murió de anciano, muy feliz, le dejó su título, no a él, pero sí a ella. Y juntos entonces gobernaron aquel reino. Ahora sí, por fin, un reino de felicidad. De la tradición oral, recopilado por Ramón Laván en el año 1920, publicado nuevamente por Gastón Sublet, junto a Marisol Robles, Verónica Veloz, en el año 2013. El cuento se llama La princesa del retrato, lo pueden encontrar en el folclore también de todos ustedes. Para nosotros ha sido un gusto compartir con ustedes, y ahora me gustaría terminar esta función de la misma forma en que solemos terminar contar cuentos, y es deseando a cada quien lo que sea que haya imaginado, creado en su interior, lo guarde como un tesoro, porque en el momento en que la historia revolotee y quiera salir, y quiera que la cuenten ustedes también, como sea que se acuerden, con sus gestos, sus palabras, por favor háganlo, pues es así
ustedes y nosotros mantenemos vivo este maravilloso arte y oficio de contar cuentos. Nuevamente, por favor, mi nombre es Marcelo Tibia, ha sido un placer. Y junto a Andrés Balso, por favor, les damos las gracias. Chiquillos, tenemos dos sectores de juego, se puede comprar ticket, recuerden que su entrada es un ticket de juego. El que logra primero o el juego de roles o el juego de la diana se lleva el retrato original hecho por Andrés, que es parte de los juegos, ¿sí? De todas maneras, le invitamos a compartir, a quedarse, tenemos un espacio maravilloso, este espacio acá, y hay cositas ricas para comer, beber, y ahora también vamos a poner musiquita. Todo comentario, muy agradecido, muchísimas gracias por estar aquí, y nos vemos. Gracias.